Listo para iniciar. Muy bien, Bien. empezamos entonces, ¿ok? Muy bien. Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a la 33ª conferencia magistral que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos un tema súper interesante: Rumanía, transformación democrática y retos del futuro. Y tenemos como panelista a la excelentísima embajadora de Rumanía para Perú, Ecuador y Bolivia, la señora Camelia Ion Radu. Y tenemos como panelistas al ingeniero Javier Mosqueira, docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, y el ingeniero Jorge Falla, director de permisos y obligaciones en compañía de Minas Buenaventura. Así que les damos la más cordial bienvenida y, de acuerdo al programa, empezamos con el video de Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, hermano. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havíř durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. A continuación tenemos las palabras de apertura del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente del Patronato UNI.
Muchas gracias, César. Dar la bienvenida a la embajadora en Perú, Ecuador y Bolivia de Rumanía, la magíster Camelia Ion Radu, amiga de ya algún tiempo de quien les habla. Yo he tenido la suerte de conocerla, de ver cuánto se ha integrado al Perú y cuánto contribuye a las relaciones entre Rumanía y el Perú. Y hoy día nos va a hablar pues, de un tema que es muy actual, inclusive para algunos que ponen en tela de juicio la democracia en nuestro país. Hablar sobre la democracia en un país como Rumanía, quién sabe nos ayude también a entender un poco lo que estamos viviendo en el Perú. Y a nivel internacional no cabe la menor duda que toda Europa está sufriendo mucho más de cerca lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia, y también será muy interesante escucharla. Creo que los ingenieros necesitamos, como cualquier ser en este mundo, es globalizarnos, es enterarnos de qué cosa es lo que está pasando en otras partes del mundo, y por eso y tantas otras cosas es especialmente relevante lo que nos podrá contar la embajadora de Rumanía en nuestro país. En esta oportunidad nos acompañan los ingenieros Javier Mosqueira, quien es docente en la Universidad San Ignacio de Loyola, y el ingeniero Jorge Falla, quien no sé si este semestre, pero ha sido docente en su alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, y lo sé por experiencia propia porque nos ha jalado en algunas oportunidades para que demos algunas charlas antes de que fuéramos docentes también en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo quiero agradecerles tanto a Javier Mosqueira como a Jorge Falla por acompañarnos en esta oportunidad. La disertación de la embajadora de Rumanía seguramente se verá enriquecida por la participación de nuestros panelistas. Y quién sabe, en beneficio de la embajadora, decir que el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería lo que quiere es integrar el mundo real con el mundo de la academia, integrarnos con los alumnos, decirles a los jóvenes que nosotros estamos pues para apoyar en el patronato de la UNI con compromiso, con dedicación y por supuesto con el apoyo de profesionales como Javier Mosqueira y Jorge Falla, que también están totalmente comprometidos. Quisiera agradecerle, por supuesto, a César Pongo, a Armando Mejía, a Filiberto Revilla, que nos acompañan esta noche. Estoy seguro que va a ser una súper presentación de la embajadora y nuestro agradecimiento por ello. Muchas gracias. Gracias, Roque. Muy bien. A continuación, permítame presentar unas líneas de la excelentísima embajadora de Rumanía para Perú, Ecuador y Bolivia, Camelia Ion Radu. Ella es licenciada en Filología, especialidad Lengua y Literatura Rumana y Francesa en la Universidad Dunarié de Jos y magíster en Literatura de la Universidad Dunarié de Jos. Ha recibido la Orden al Mérito del Servicio Diplomático en grado de caballero, otorgado por el presidente de Rumanía, señor Klaus Iohannis, el año 2020, en reconocimiento a la contribución aportada al exitoso mandato de Rumanía como presidente del Consejo Europeo en el año 2019. Tiene artículos publicados en revistas culturales y científicas rumanas. Ha sido ministra consejera de Asuntos Exteriores de Rumanía para la Dirección América Latina y el Caribe. Como ya mencioné, es embajadora de Rumanía en la República del Perú, Ecuador y Bolivia, residente en la ciudad de Lima. Adelante, excelentísima embajadora. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor presentarme en frente del patronato de la UNI, de la universidad, de los estudiantes y docentes. Bueno, hoy es un día
difícil, otro día difícil para la democracia peruana y este tipo de situación nos recuerda que la democracia no es un bien adquirido para siempre, que la tenemos que defender todos los días. A veces nos olvidamos, la vida nos lleva y nos crea quizás otras prioridades, pero es una verdad que tenemos que tenerla muy claramente en nuestra mente. Y por eso he elegido este tema hoy día, hablando sobre Rumanía, sobre nuestra historia en los últimos casi 100 años, porque nosotros, es como decíamos un poquito más temprano, como las lecciones aprendidas, porque tuvimos que pasar de una democracia a una dictadura y de nuevo a una democracia en solo casi 100 años, repito. Hemos sufrido tantas transformaciones que quizás ahora en el 2023 todavía nos es un poco difícil entender lo que nos ha pasado y tener muy clara en nuestra mente la nueva identidad, porque fueron unos cambios tan profundos y tan rápidos que a veces una nación necesita un poco de tiempo para sentarse. Y bueno, voy a entrar en el tema y me voy a referir un poquito al pasado para que puedan entender exactamente qué nos pasó. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de 1940, Rumanía era una monarquía parlamentaria. Era un país democrático. Tenía una economía dinámica, fuerte, que crecía mucho, tenía siempre los mayores crecimientos económicos en Europa. Ocupábamos el primer lugar en Europa y el sexto en el mundo en producción de petróleo. El segundo lugar en Europa en producción de gas y de oro. El primer lugar en el mundo en producción de maíz, que todavía lo tenemos. De hecho, Rumanía fue el primer país en el mundo que ha reportado su producción de petróleo en 1857 y ha creado la primera refinería en Europa. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y sabemos todos lo que ha pasado, Rumanía todavía era la última monarquía que quedaba en la Europa central y de este. Una parte de Europa que fue reclamada a fuerzas por la Unión Soviética en su zona de influencia. El día 30 de diciembre de 1947, bajo la presión del ejército ruso que ocupaba prácticamente el país, el rey de Rumanía, Mihai de Hohenzollern, después de 2 años de intentos de resistir a la presión, tuvo que abdicar, huirse del país. Menos mal que lo dejaron en vida porque a otros los mataron. Y el poder fue tomado completamente por un gobierno comunista. Aunque a esa fecha el Partido Comunista en Rumanía apenas tenía 1000 miembros. Entonces, no era un partido grande, real, con fuerza, nunca fue elegido, no fue una elección del pueblo rumano, nos fue impuesto. Y así empezaron los 42 años de dictadura comunista, de represión y genocidio en contra del pueblo rumano. No se conoce el número exacto de las víctimas, todavía estamos investigando. Aparte de eso, varios documentos se han perdido o, bueno, fueron destruidos, mejor dicho. Pero muchos históricos que investigan el tema consideran que el número sobrepasa 1 millón de víctimas. Personas asesinadas, torturadas, encarceladas, destruidas por toda la vida. De acuerdo a estas investigaciones que, repito, no han culminado, el régimen comunista tuvo 105 prisiones políticas, solamente para los detenidos políticos, y centros de investigación, 72 centros de concentración, 10 hospitales psiquiátricos donde internaban a fuerza a los opositores y 63 lugares de deportación, donde han encarcelado, así como decía, a todos los opositores, sin importar la edad, el sexo, el estatuto.
todos los miembros de los ex partidos políticos, porque todos fueron sacados fuera de la ley, el único partido que quedaba era el Partido Comunista. Entonces, todos los ex miembros de los otros partidos han llegado a la prisión, todos los intelectuales, estudiantes, profesores, abogados, médicos, sin importar, curas, incluso menores de edad, porque habían alumnos de la secundaria que luchaban o manifestaban su oposición al comunismo y los encarcelaban también. Lamentablemente la mayoría han fallecido a causa de las torturas, a causa de las condiciones inhumanas. No se pueden imaginar en qué condiciones tenían que vivir en las celdas. Además, todos los campesinos que se negaban a entregar las tierras, propiedad privada, propiedad de ellos, entregar las tierras en el proceso de nacionalización forzada, eran fusilados ahí en el campo. Entonces hay muchas víctimas que lamentablemente se han quedado desconocidas. Así como los partisanos anticomunistas que se escondían en las montañas rumanas, porque hemos tenido un movimiento de resistencia anticomunista, un movimiento de los partisanos. Habían, si me acuerdo bien, 86 grupos, de cada uno de 40, 60 personas que han elegido resistir, luchar, esperando que en algún momento alguien nos va a ayudar a escaparnos de esa pesadilla, lo que no pasó por muchas décadas, lamentablemente. De punto de vista económico, se ha producido un cambio radical. Hemos pasado de una economía capitalista de mercado a una economía 100% estatal, centralizada, controlada de forma integral por el Partido Comunista. Una de las primeras medidas tomadas por el régimen fue de nacionalizar todas las propiedades privadas, fábricas, terrenos, viviendas, todo lo que había en el país. Lo que ha destruido cualquier instinto de competencia y de evolución en la sociedad rumana. En las primeras 2 décadas del comunismo, la economía de Rumanía fue lamentablemente de nuevo extorsionada por la Unión Soviética. Todo lo que se producía se exportaba ahí a unos precios muy bajos impuestos por Moscú, a través de unas sociedades mixtas que se llamaban Sovron. En los años 70, Ceausescu, que fue el segundo secretario general del Partido Comunista Rumano, y acá hago un paréntesis que el Partido Comunista Rumano se creó en 1921, pero en la mayoría del tiempo fue declarado fuera de la ley, ilegal, porque la mayoría de las ideas venían en contra de los intereses nacionales de seguridad de Rumanía, porque aunque algunos eran rumanos, todos los secretarios generales al inicio de la vida de este partido fueron extranjeros. Y una de las ideas principales era de romper el país en varios grupos, en varias regiones, de prácticamente destruir el país por separatismo. Obviamente que fue declarado ilegal este partido. Bueno, hasta 45. Bueno, Ceausescu fue el segundo secretario general de origen rumano del Partido Comunista Rumano. Bueno, en los años 70, él hizo una serie de graves errores económicos. Primero, aplicó un programa exagerado de industrialización. Obviamente que todos los países europeos pasaban por un periodo de industrialización, pero se debía hacer de una forma inteligente y ponderada, equilibrada. En el deseo de recuperar la diferencia con los otros países europeos, él exageró en ese sentido. Hizo unas inversiones muy grandes y lamentablemente no fueron unas inversiones inteligentes. Contrató préstamos internacionales para esto, pero la mayoría de bancos comerciales y solamente el 20% del Fondo Monetario Internacional, que tenía una tasa mucho más conveniente.
Entonces, en 1980 éramos al punto de entrar en insolvencia. Luego tomó otra decisión totalmente errónea. Decidió pagar de forma anticipada toda esta deuda externa, exportando todo lo que se producía en el país y condenando al pueblo rumano a sufrir de hambre, de frío, sin electricidad y calefacción en el invierno. Entonces, durante la década de los 80, todo lo que se producía y más en Rumanía era para exportación. Nosotros teníamos que vivir con agua y pan. Obviamente que esta situación no podía durar mucho tiempo. Entonces, en el 16 de diciembre de 1989, en la ciudad rumana que se llama Timișoara, de Transilvania, y que hoy es la capital cultural europea este año, una ciudad bella, lindísima, empezó la Revolución Democrática Rumana. Y así se produjo el cambio esperado con tanta impaciencia por décadas por el pueblo rumano. Hay un chiste, bueno, no es un chiste, es una realidad, pero puede parecer un chiste, que durante las primeras décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación soviética y el nuevo régimen comunista, el pueblo rumano, los rumanos siempre decían: esperamos a los americanos, no nos van a dejar, seguramente van a venir a rescatarnos, no nos van a dejar acá. Bueno, el cambio surgió en 89, repito, después de 42 años. No solamente en Rumanía, obviamente, en toda Europa central y de este. No fuimos solamente nosotros prisioneros en este sistema, otros países vecinos también. El tema es que Rumanía fue el país con la dictadura más cruel, más sangrienta, más dura, y con la única revolución sangrienta de la Europa central y de este. En todos los otros países, estos cambios se han producido de forma pacífica. En Rumanía han tenido que morir 3.000 personas para que el sueño democrático se cumpla. Fue realmente una lucha, no sé, quizás se acuerdan, en los programas de noticia de todo el mundo se daban estos. Tuvimos que luchar en las calles para poder guardar la democracia que apenas volvía. Bueno, en estas 3 décadas, Rumanía tuvo que cambiar de nuevo, por completo, su estructura política social, su economía, su legislación, su educación, su cultura, la mentalidad. Las mentalidades que son mucho más difíciles de cambiar, toman más tiempo que una legislación, por ejemplo. Fue prácticamente una metamorfosis completa. No sé si he pronunciado bien. Perdón si no he dicho la forma correcta. En 2004 nos hemos integrado en la OTAN porque para nosotros, obviamente, por la historia que habíamos vivido, era la única garantía de seguridad que tenemos, porque somos un país pequeño, no tenemos ninguna posibilidad de vencer a un gran país que nos podría atacar. Entonces, solamente dentro de la familia de la OTAN tenemos esta garantía de paz y seguridad. Es la suerte de muchos otros países pequeños de Europa, no solamente de Rumanía. Y bueno, casi todas, ahora última Suecia, se ha integrado a la OTAN. Y en 2007 nos hemos integrado en la Unión Europea, cumpliendo de esta forma 2 objetivos fundamentales de nuestra política exterior. El principal objetivo de política exterior en este momento para Rumanía, pero también para Perú, es la integración en la OCDE. Y bueno, creo que este proceso va a tomar un cierto número de años, pero espero que los 2 países se puedan integrar sin problemas. En nuestro caso, entiendo que alrededor de 3 años se va a cumplir este objetivo estratégico también.
para Rumanía. En 1990, y ahora quiero hacer la comparación en términos económicos. En 1990, el PIB heredado de los comunistas era de alrededor 54.000 millones de dólares y un PIB per cápita de 1.681 dólares, con una economía que había bajado a menos 5%. En los años 90 hemos enfrentado una inflación que ha llegado a un máximo de 256% en 1993. Muy alto. Y una economía informal de 70%. Nadie sabía, de hecho, qué significaba una economía de mercado, porque nadie lo había vivido. Solo los profesores de la Universidad de Economía sabían algo de los libros, pero la realidad a veces es un poco diferente de la teoría contenida en los libros de economía. Entonces tuvimos que aprender prácticamente todo desde el inicio, aprendiendo de nuestros errores, aprendiendo de otros que nos ayudaban con buenas prácticas, con lecciones, con información. Y por eso la primera década fue de construcción y no fue fácil. Pero, bueno, y otra cosa muy relevante, que por temor a al costo político de las reformas duras necesarias, los primeros gobiernos han hesitado en tomarlas y por eso se ha postergado la reforma real. Y bueno, la situación ha mejorado en 10 años. Pero en 10 años, o sea, en los años 2000, hemos llegado a una inflación de 1%, a una informalidad de 20%. Entonces, prácticamente hemos revertido totalmente la situación inicial de los años 90. En 2022, llegando al presente, el PIB de Rumanía ha crecido con 4.8%, llegando a 3.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. El PIB per cápita ha llegado a 13.000 dólares, lo que significa que la economía de Rumanía en estos 33 años ha crecido con 600%. Repito, de unos 50.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares. Rumanía es todavía un poder energético muy importante en la región. Tenemos reservas de petróleo, de gas, energía nuclear, energía hidroeléctrica. El peso de las energías renovables ha crecido muchísimo en los últimos años. Tienen como 17% de la energía producida en Rumanía viene de energías renovables y estamos aumentando este porcentaje. Las reservas de gas en el Mar Negro, que hemos empezado a explorar este año, serán suficientes para apoyar la independencia energética de Europa, de la Federación Rusa. Seguramente para hacernos a nosotros independientes, porque Rumanía antes de la guerra importaba de la Federación Rusa solamente 20% gas, y ahora ya no importamos y probablemente en los próximos años vamos a apoyar a otros estados europeos a reducir o eliminar esta dependencia. Tenemos una industria que crece cada año, especialmente las industrias constructoras. Se producen trenes, buses, tranvías, autos, helicópteros, barcos. Una industria constructora que es, creo, el punto fuerte de la economía rumana, de las industrias. Tenemos un sector de tecnología de información y de ciberseguridad que también es muy fuerte, de alto nivel. Representan en este momento 7% del PIB de Rumanía, lo que es mucho para un país. También la agricultura, que antes de la Segunda Guerra Mundial era la parte más importante de nuestra economía, ahora no. El peso de la agricultura en nuestra economía en este momento es de 25%.
pero sí exportamos muchos productos agrícolas y así como decía, somos el principal exportador de maíz, el principal productor y exportador de otros granos también. Y también producimos nuestros propios fertilizantes, lo que es importante, y exportamos, de hecho, a otros países. Tenemos un puerto marítimo que se llama Constanța, está ubicado en el sur de Rumanía, que ahora es en el contexto de la guerra, se ha vuelto en la principal puerta de entrada y de salida de mercancías en la región. Apoyamos a Ucrania porque lamentablemente ellos ya no tienen la posibilidad de utilizar sus puertos. Entonces, lo que quieren exportar sale por Rumanía, por este puerto. Y bueno, llegamos a los retos en el futuro. Hablando tanto del pasado, hay que ver un poco qué nos espera. Y obviamente que la guerra en Ucrania es el principal reto en el futuro y lamentablemente no sabemos por cuánto tiempo. Si se alarga o se extiende. De mi punto de vista, creo que esta situación va a demorar unos años más. Existe el peligro de transformarlo en un conflicto congelado, lo que no nos conviene. Otra solución que no sea el fin de esta guerra nos va a perjudicar a todos, a Europa, pero al mundo entero. La migración ucraniana a Rumanía es fuerte en toda Europa, de hecho. En Europa creo que han llegado a unos 10 millones. Por Rumanía han pasado 4 millones de ucranianos. El Estado rumano y el pueblo rumano los apoyan en todo, les ofrecen todo lo que necesitan. Pero obviamente que todas esas personas quieren en algún momento regresar a su país y volver a su vida. En este momento, lamentablemente, no se dan las condiciones para una paz. Es obvio que todavía ambas partes están en la lógica de guerra. No hay una señal fuerte, obviamente de la parte rusa, porque ellos han empezado la guerra y entonces ellos obviamente tienen el poder de terminarla en cualquier momento, pero no existe ninguna señal positiva, seria en ese sentido. Todo lo que hemos visto, que ha pasado con Prigozhin, con el grupo Wagner, quizás fue una pequeña señal de debilidad, pero no de cambio real. Aparte, este es un tema mucho más complejo porque viene de una historia de un imperio y que todavía no se ha resuelto unos temas internos, identitarios, y hasta que no logren esto, hasta que no puedan asumir sus errores y sobrepasar el pasado y reinventarse como un país democrático, es complicado, es un riesgo securitario que lo vamos a tener por más años. Bueno, otro reto interno esta vez, una crisis política, porque siempre una crisis política provoca instabilidad y provoca impredictibilidad económica y provoca quizás la resistencia de los inversionistas en quedarse en el país o entrar en el país. El próximo año tenemos elecciones generales y obviamente que en todos los países un año electoral es muy, muy turbio, pero esperamos que el pueblo rumano tenga la inteligencia, la sabiduría de elegir bien. Obviamente que en este contexto de guerra, antes también, pero ahora mucho más, existen también intereses de algunos países de intervenir, de manipular estas elecciones. Y también hay muchos esfuerzos de desmontar estas manipulaciones, pero no es fácil.
Y bueno, un otro reto posible también, una nueva crisis económica global de que se está hablando. La crisis de 2008 golpeó muy fuerte Rumanía. Es cierto que hemos logrado recuperarnos bastante rápido, pero cualquier choque de este tipo a una economía que todavía está consolidándose no nos hace bien a ningún país, pero ahora yo me refiero a Rumanía. Bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísima embajadora Camelia Ion Radu. A continuación, tenemos los comentarios de los panelistas, que tendrán 10 minutos cada uno. Empezaremos con el ingeniero Javier Mosqueira. El ingeniero Javier Mosqueira es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un MBA por la Universidad del Pacífico, es doctorando por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene 30 años de experiencia en puestos de dirección en empresas globales de tecnología, en las disciplinas de automatización y electrificación. Actualmente, asesora en temas de gestión a empresas de tecnología y es docente en la Universidad San Ignacio de Loyola. Adelante, Javier, tienes 10 minutos. Gracias, César, por la presentación. La felicito, embajadora Camelia, por su brillante exposición. Cuando escucho la exposición que usted hace, es inevitable establecer un paralelo, ¿no?, con lo que ha venido ocurriendo en la historia del Perú, que seguramente usted lo conoce por la posición que ocupa, que de alguna manera obliga a que conozcamos un poco la historia del país donde nos toca ir. Y nosotros en diferentes circunstancias, pero más o menos también hemos tenido pues algunas épocas así difíciles, ¿no? Recién en la década del 90, con la nueva constitución, el Perú empieza un camino de desarrollo al mismo tiempo que se derrota al terrorismo, ¿no? Que todavía pues hay muchos remanentes, ¿no? Pero esa fue, digamos, la batalla principal y el Perú empieza a encaminarse pues por la ruta del desarrollo, registrando en los años 96, 97 récord de crecimiento, no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Entonces, no podía evitar pues establecer un paralelo, ¿no? Y lo que tenemos al frente ahora son retos, y también en los retos pues hay bastantes coincidencias, ¿no? Estaba viendo un poco los números de lo que significa para nosotros el intercambio que hacemos con Rumanía y verdad que ahí hay una gran oportunidad de colaboración, de cooperación, de construcción de relaciones, porque estamos haciendo muy poco realmente, de ambos lados, ¿no? Yo creo que ahí muchas de las cosas que Rumanía hace, como por ejemplo el desarrollo agrícola, puede tener un camino fértil aquí en el Perú para poder desarrollar un poco más nuestra agricultura, que todavía, si bien ha progresado muchísimo, ¿no? Porque vemos los milagros que han ocurrido en La Libertad y en Ica, todavía pues hay mucho por desarrollar, por las políticas de los minifundios que hemos tenido durante mucho tiempo, falta de tecnología, etcétera, ¿no? Y además, la agricultura en Rumanía ha desarrollado también la industria que fabrica, que manufactura equipos para la agricultura, ¿no? Que nosotros podríamos tranquilamente aprovechar. Por otro lado, nuestro Perú tiene, pues, en Sudamérica una ubicación estratégica, pues estamos en el centro de Sudamérica y tenemos una magnífica combinación de puerto con aeropuerto a 15 minutos de distancia, que una ventaja comparativa que no la tienen pues otros países,
y realmente pues es una puerta nueva y ahora con el megapuerto de Chancay para el comercio exterior, lo cual ofrece pues para cualquier socio estratégico una puerta de ingreso a Sudamérica de inigualable eficiencia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, como usted sabe, muchas cosas que le pueden resultar interesantes a su país, no solamente en el aspecto de lo que conocemos como nuestra oferta agrícola en nuestro país. Nuestro país tiene 2.500 kilómetros de costa, y por lo tanto la actividad pesquera es bastante desarrollada. Todavía también hay una brecha tecnológica por cerrar, pero es bastante desarrollada. Entonces hay una serie de productos que yo creo que le podrían interesar muchísimo a Rumanía y empezar a vernos a nosotros como un socio estratégico, ¿no? Que le permitiría no solamente hacer negocios aquí en el Perú interesantes, sino también podría ser la puerta de entrada pues para otros países de la región. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Lógicamente que los tiempos democráticos hay que cuidarlos porque no estamos ajenos a las amenazas, ¿no? Como la que estamos viviendo el día de hoy, pero yo creo que con el tiempo y con la fortaleza que pongamos, ¿no? En el trabajo, en hacer que las cosas funcionen en nuestro país, esos intentos esos intentos van a ser cada vez menores y vamos a poder encaminarnos por la senda del desarrollo. Nuestro país tiene un PBI de alrededor de 210 billones de dólares, menos que ustedes. Tenemos 33 millones de habitantes. Yo simplemente me pongo a pensar cómo viviríamos nosotros si nuestro PBI per cápita subiera a los valores que tienen en Rumanía. Tendríamos una vida mejor, y una vida mejor, muchos peruanos tendrían una vida mejor, ¿no? Entonces, hay un camino por recorrer también para nosotros que es de suma importancia y que solamente lo vamos a poder hacer con estabilidad política y estabilidad económica. Entonces, no sé, me atrevo a decirle pues que nos ayude en ese camino, ¿no? Que podamos recorrer desde su posición, ¿no? Alentando, ¿no? Que las relaciones comerciales con Rumanía sean cada vez más fuertes, ¿no? Sean cada vez más intensas y que podamos hacer un hito de acá a un año y ver cómo el comercio internacional entre nuestros países se ha incrementado, ha mejorado, ¿no? Y eso nos dé un camino de desarrollo. Le agradezco infinitamente sus palabras y en verdad espero que podamos llevar a la práctica pues todas estas cosas que se está mencionando, ¿no? Porque básicamente nuestros pueblos necesitan mejores condiciones de vida y una forma de dárselas es a través de estos acuerdos, ¿no? De estas alianzas que podrían hacer que la vida sea mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier, muy amable. A continuación, tenemos la presentación del ingeniero Jorge Falla. Él es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería, nuestra alma mater, con maestría y especialización profesional en Inglaterra, Alemania y Suecia. Ha sido funcionario de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, coordinador del proyecto peruano-alemán Minería y Medio Ambiente, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros, gerente de ProUni. Actualmente es director de permisos y obligaciones en Compañía de Minas Buenaventura y además coordinador del Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible y docente de posgrado en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, Jorge. Gracias por la presentación. En primer lugar, felicitar a la embajadora. Ciertamente hemos escuchado que su formación es de lingüista,
pero sus intereses están evidentemente en los temas políticos y económicos. Es evidente que sigue con especial atención la evolución política y económica, y no me resulta muy difícil imaginar que unos años sea la jefa de la División de América Latina en la Cancillería rumana, pero eso cae dentro del área de la futurología. Y al igual que el ingeniero Mosqueira, yo quisiera centrarme, y ciertamente por una deformación profesional que no es ajena a Roque, yo quisiera empezar comentando algo muy simple. O sea, Rumanía es atravesada por los Cárpatos Orientales, que es una cadena montañosa. Y en las montañas hay minerales, y la actividad minera se ha desarrollado en Ucrania desde tiempos inmemoriales. Pero a diferencia de lo que nosotros tenemos, que es una minería mayormente polimetálica, y ciertamente la embajadora comentó que la industria europea de petróleo empezó en Rumanía, solo recordar que en el año 1859 se perforó el primer pozo de petróleo del mundo en Titusville, Pennsylvania, y al año siguiente se perforó el primer pozo de petróleo en La Brea, en el Perú. Perú también tuvo una posición inicial de liderazgo entre esta producción de petróleo, la cual ha ido disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Y esto me lleva a que la cadena de los Cárpatos Orientales es el lugar natural en el que hay petróleo, gas, uranio, cobre, plomo, zinc, hasta hace algún tiempo, y pese a no producir aluminio, Rumanía era el principal productor europeo de zinc, lo cual es extremadamente interesante, porque las menas de zinc es la laterita, y la laterita está en yacimientos que se ubican en países tropicales, pero que Rumanía ha tenido la capacidad, y ciertamente eso en base a una disponibilidad de energía hidroeléctrica que haya permitido la transformación de la bauxita en alúmina y de la alúmina en aluminio, es notable y muestra el temprano grado de industrialización y la especialización metalmecánica de la economía rumana. Pero algo que además une al Perú y a Rumanía de alguna manera ciertamente es que la industria minera ha estado particularmente unida al desarrollo del país, ciertamente reconociendo que la inmensa llanura, en el sur de Rumanía tiene campos muy fértiles, inmensos, casi sin accidentes geográficos, y que ha condicionado también un poquito la historia del país. Recordemos, y entrando al campo político, por Rumanía han pasado el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. Rumanía es atravesada por el Danubio, el segundo río más largo navegable de Europa. Constanza, el principal puerto rumano, es quizá, además de Sebastopol y Odessa en el Mar Negro, es el único puerto de aguas profundas con el que cuenta el Mar Negro. Entonces, Rumanía está inserta en la geopolítica del Mar Negro. Entonces, recordemos que Rumanía limita con Hungría, con Ucrania, con Moldavia, con Bulgaria y con Serbia, y que desde todos esos países con los que limita es el único país que conserva una lengua romance. El rumano es una lengua romance, como conversamos antes de iniciar esta charla, y el Rumanía viene de Roma, la herencia de Roma está presente, y el idioma, como comentaba la embajadora, el idioma rumano es muy semejante al italiano. Escuchar el rumano ciertamente tiene mucha semejanza con el castellano, lamento no hablarlo, no ha habido la ocasión de que nadie me enseñe, pero aparte de eso hay cosas sumamente interesantes. Y por ejemplo, como señalaba la embajadora, la frontera entre Rumanía y Ucrania es ciertamente uno de los puntos un punto particularmente interesante para el tráfico de personas que están tratando pero el tránsito de personas que están tratando de escapar de la guerra en Ucrania, porque la guerra está en la parte oriental del país y en la parte sur, y la frontera con Rumanía en la parte sur. Pero históricamente Rumanía es el país más grande de los Balcanes, la puerta de entrada tradicional e histórica a los Balcanes, y ciertamente lo que juega la política exterior rumana juega un delicado equilibrio de poderes, porque por un lado tiene a Ucrania, y ciertamente tienes a Turquía, que no solamente es miembro de la OTAN, es un aliado muy, muy importante, y tiene ciertamente la presencia amenazante de la Rusia contemporánea. Entonces, Rumanía hace las veces de pivote, de punto de confluencia entre potencias que aspiran a tener una presencia en Europa Central y que tienen los pies muy firmemente puestos en el sureste de Europa. Y eso hace de la posición estratégica de Rumanía algo muy importante. Y nuevamente, entonces, regreso al Perú. El Perú tiene una posición geopolítica que tradicionalmente impidió un comercio directo con Europa, pero ahora estamos mirando al Pacífico. El Perú mira
al polo más dinámico de crecimiento de la economía y tenemos las rutas comerciales, tenemos ciertamente, estamos posicionados en línea recta y como comentaba el ingeniero Mosquera, el megapuerto de Chancay es ciertamente algo que va a potenciar la economía peruana y que adicionalmente va a permitir la exportación de una serie de bienes y servicios y que probablemente cumpla para nuestro país el papel que Constanza cumple para Rumanía. Yo más bien tengo algunas inquietudes con la embajadora. He tenido conocimiento que la tasa demográfica en Rumanía es bastante baja y que se prevé que probablemente para fines de 2050 la población rumana se contraiga a 10 millones de habitantes. Entonces, en un entorno altamente competitivo en el que estamos hablando de mercados con escala global, ¿qué ha pensado Rumanía para hacer frente a este eventual déficit de fuerza laboral en un país que aspira a incorporarse en un paño de años a la OECD y a dinamizar su economía? Y lo otro, ciertamente, como les comentaba, Rumanía es el único país que tiene una lengua romance en medio de países eslavos, con excepción de Hungría. Entonces, las tradiciones culturales rumanas ciertamente son muy antiguas. ¿Hay alguna política establecida para el tema de la tradición cultural, que ciertamente el tema de la diversidad cultural es importante, el orgullo nacional de por medio? Y recordemos que las regiones más importantes de Rumanía son Valaquia, Transilvania y Moldavia. Y ahí muchos de nosotros probablemente no asociemos, pero Transilvania está asociada en la mente de muchos simplemente gracias a la novela de Bram Stoker, al Conde Drácula. Ciertamente eso no tiene nada que ver con nuestra charla, es simplemente una referencia geográfica, pero la provincia es bella. He visto unas fotos sencillamente espectaculares de la belleza de los paisajes, los bosques. Sencillamente uno se siente abrumado por tanta naturaleza que está ahí presente, y no es de extrañar que todos los imperios que han pasado por ahí hayan tenido a Rumanía como un punto y un eje importante en su política exterior y en sus acciones económicas. Yo quisiera dejarlo ahí, no quisiera extenderme adicionalmente, pero aprovecho nuevamente para felicitar a la embajadora y ver la posibilidad de encontrar algunas líneas adicionales de cooperación y de comercio, intercambio cultural, educativo, que puedan estrechar los lazos entre nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy amable, muy claro tu mensaje. A continuación, tenemos los comentarios del ingeniero Roque Benavides. Adelante, Roque. Muchas gracias. Creo que Jorge Falla nos ha dado una lección de lo que significa prepararse para ser panelista y conocer realmente parte de lo lindo que es Rumanía. Yo he tenido la suerte de visitar Rumanía hace algunos años. Me ha provocado regresar a Rumanía, así que, embajadora, vamos a tener que organizar un viaje a visitar ese maravilloso país que tienen ustedes. Y por supuesto, Javier Mosqueira, con muy buen criterio, comparando lo que podría ser el Perú si es que hubiésemos hecho lo que se ha hecho en otros países del mundo. Cuando uno escucha el grado de informalidad que tenía Rumanía y que hoy día ha logrado reducir esa informalidad al 20%, pues eso es una cosa extraordinaria. Si nosotros bajáramos nuestra informalidad, que está por el 70%, al 20%, el Perú sería otro. Si pudiéramos multiplicar nuestro PBI per cápita, que está en el orden de los 6 o 7 mil dólares per cápita, a los 13 o 14 o 16 que pueda tener Rumanía, seríamos otro país. Y yo creo que tenemos que aprender de esas lecciones. Mucho comparamos el Perú con Corea del Sur. Dicen que Corea del Sur tenía un per cápita menor que el peruano el año 50, y hoy día, pues, por supuesto, está a 10 o 12 veces el producto per cápita. Yo creo que los peruanos tenemos, pues, y hoy día nos han dado una lección un poco dura de darse cuenta de que tenemos mucho por hacer y que no lo vamos a hacer estirando la mano, pidiendo que nos regalen las cosas, sino haciéndolo con toda la firmeza, como lo ha hecho un país como Rumanía. Así que yo no tengo sino que felicitar a la embajadora, que creo que esta charla, lo fundamental, el objetivo, es abrir las mentes. La universidad viene de universalidad de ideas, y a mí, por lo menos,
me ha abierto la mente y me ha inquietado que el Perú pues tiene tanto por hacer, como hay hermanos tanto por hacer, como decía el poeta Vallejo. Muchas gracias. Gracias, Roque. A continuación, tenemos la ronda de preguntas que va a estar a cargo del ingeniero Filiberto Revilla, quien es el secretario de Relaciones Públicas de nuestro patronato. Adelante, Filiberto. Muchas gracias, César. Bueno, primero para felicitar a la embajadora por su conferencia muy conmovedora de toda la problemática que tuvo Rumanía y realmente cómo salieron adelante, ¿no? Increíble. Y bueno, hay varias preguntas, todas para la embajadora, muchas consultas. La primera es del señor Fernando Fernández, ¿no? Y está referido a un problema que también tenemos en nuestro país, que es la corrupción. ¿Qué nivel de corrupción existe y cuáles son las herramientas que tiene Rumanía para controlarla, mitigarla o quitarle capacidad de maniobra? Sí. Adelante. Buena pregunta. Bueno, voy a responder después un poquito, si tengo el tiempo, a las otras intervenciones, porque alguna cosa sí quiero decir. Bueno, con respecto a esta pregunta, sí, el nivel de corrupción en Rumanía en las primeras décadas después de la revolución fue un nivel bastante alto. Entonces, para frenar, para limitar, porque eliminar la corrupción no creo que se pueda eliminar en algún lugar de este mundo. Un mundo 100% honesto sería fantástico. Lamentablemente tenemos que ser realistas y aceptar que un nivel, aunque mínimo, va a existir siempre porque va a existir la tentación. Y de ahí viene el rol del Estado, que tiene que encontrar las herramientas para limitar, con todas las armas que tengamos a nuestra disposición, limitar este fenómeno de la corrupción. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos empoderado las instituciones jurídicas que tienen el papel, prácticamente el principal papel en la lucha en contra de la corrupción. Entonces se creó una Procuraduría Anticorrupción, y por varios años esta institución llevó una lucha muy fuerte en contra de las personas acusadas de corrupción. Han sido encarcelados muchas personas condenadas y encarceladas, condenadas a varios años de prisión. Muchos políticos, un primer ministro, ex primer ministro. Entonces no existió un límite de acceso. Y poco a poco el nivel ha bajado. La ex procuradora general anticorrupción de Rumanía ahora es la procuradora anticorrupción de Europa, porque la Unión Europea creó una Procuraduría Anticorrupción Europea. Y nuestra jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción ganó la competencia y ahora es responsable con la lucha a nivel europeo en contra de la corrupción. No podemos decir que hemos eliminado, solo podemos decir que hemos bajado mucho el nivel de corrupción, hemos limitado el poder de esta el poder de este fenómeno que produce pobreza, porque este es el principal problema. Los fondos públicos que no llegan al pueblo y llegan a otros bolsillos, crea pobreza. Cuando la gente va a entender eso, no va a justificar y no va a tolerar corrupción, porque a veces algunas personas tienen la sensación de que este dinero público, como no es de ellos, es de un ente
teórico, no, es el presupuesto público, el dinero público es de todos nosotros y debe volver al pueblo a través de los servicios como educación, salud, infraestructura, apoyo a las empresas, en todas estas dimensiones del Estado. Bueno, si voy a responder a las otras preguntas y al final solo si me puedan regalar. Sí, claro que sí, embajadora. Permítame, son 5 preguntas, hacerlas y luego usted podría cerrarlas. Sí. La segunda pregunta es referida a otro tema importante también en nuestro país, la educación. Dice, ¿cómo funciona, del señor Juan Chávez, cómo funciona la educación universitaria en Rumanía? ¿Tienen autonomía? ¿Hay universidades privadas? ¿Y en qué porcentaje? Sí, yo valoro mucho la educación y considero que es la base de cualquier otra cosa que podemos poner encima para construir una nación. Entonces, la educación en Rumanía es todavía mayoritariamente pública. Tenemos universidades privadas. Es cierto que no hay muchas. El peso lo tiene todavía la educación pública, pero existe educación privada a todos los niveles, hasta universitario. La educación pública, las universidades públicas organizan exámenes de ingreso y la herramienta que tienen es que prácticamente dividen el número de cupos entre cupos gratuitos. La mayoría de los cupos son gratuitos, pero tienen el derecho de tener unos cupos con unas tasas anuales. Es cierto que para poder tener unos ingresos propios, aparte de lo que reciben del Estado rumano. Pero es cierto que estas tasas no son muy altas. Estudiar en Rumanía es bastante accesible, alrededor de 1.000 euros al año. De acuerdo. Y sí, existe autonomía, obviamente existe autonomía universitaria. Sí. De acuerdo, embajadora. La tercera pregunta, bueno, es un poco extensa, lo he resumido, del señor Daniel Rengifo. ¿Qué nos podría comentar de la industria de fabricación de vehículos eléctricos en Rumanía, que podrían ser pues, importados acá a Perú para el transporte público y privado, ¿no? Hay unos inversionistas que, bueno, la pregunta, pues están invirtiendo en eso. Sí. Querían conocer un poco más. Agradezco mucho la pregunta porque sí, de hecho, en algún momento existió un interés de parte de unas compañías de transporte público peruanas de comprar buses eléctricos que se producen en Rumanía, que son de un excelente nivel y con unas baterías de muy buena calidad que no contaminan, a diferencia de otros países productores, que no voy a mencionar. Pero no sé, después de unos meses de conversación, lamentablemente se perdió un poquito la iniciativa, pero sí, en Rumanía ahora se pone existe un interés muy fuerte y se pone un acento muy fuerte en lo que tiene que ver con el cambio de matriz en el transporte público y privado. Más y más personas pasan a autos eléctricos. En Rumanía se producen autos eléctricos también. Entonces, el Estado rumano apoya a los que quieren cambiar sus autos de gasolina a auto eléctrico, ofreciendo en total con unos bonos sumados alrededor de 10.000 euros. Para comprarse un auto eléctrico. Entonces, si por ejemplo un rumano compra un auto rumano, con estos 10.000 euros significa la mitad del precio, lo que es un apoyo extraordinario y por eso muchos ciudadanos rumanos cambian sus
sus autos y pasan a autos eléctricos. Tenemos compañías interesadas en venir a Perú. De hecho, hemos tenido una compañía que ya empieza a investigar y tener proyectos acá. Por ejemplo, que instalan las estaciones de alimentación con electricidad para los autos eléctricos, lo que en Perú no hay muchas. Entonces, ahora, porque he llegado a este punto, digo que sí, el profesor Mosquera tenía toda la razón, que podemos tener unos intercambios comerciales mucho más altos entre nuestros países. Quizás no sabemos mucho uno de los otros, pero este es el deber de las embajadas y el deber de las compañías de los dos países de ponerse en contacto y conocerse mejor, porque nuestras economías son muy compatibles. Prácticamente nosotros queremos importar de Perú productos que no tenemos, por nuestra geografía no tenemos en Rumanía, y los importamos, pero es cierto que en este momento todo pasa por Holanda, por otros países donde llegan los barcos, llega la mercancía y de ahí se reparte. Entonces los rumanos consumen productos peruanos, porque es obligatorio poner el país de origen del producto. Entonces siempre vemos en los supermercados producto peruano, y consumimos mucho palta, frutas, legumbres, pero es cierto que no llegan directamente al puerto de Constanza. Entonces todo el comercio en este momento lamentablemente se hace a través de terceros, y los intercambios se contabilizan en las relaciones bilaterales con esos países y no con los consumidores finales que somos nosotros. Entonces hay que crear puentes, relaciones directas entre los empresarios rumanos y peruanos para tener un intercambio real. Y obviamente con productos más baratos, porque cuando compramos de terceros, una unidad de palta llega a $2 en Rumanía. Entonces, ya. De acuerdo, embajadora. La siguiente pregunta del señor Salomón Soldevilla. ¿Cuál fue el nivel de inversión en la última década en ciencia y tecnología en Rumanía y en general en educación? Sí. Bueno, de mi punto de vista, no hemos invertido suficiente. Por ejemplo, el año pasado hemos invertido en el sistema educativo unas $33 mil millones, pero no es suficiente para todo lo que se necesita. Todas las universidades tienen sus propios centros de investigación, de ciencia, pero creo que hay que hacer un esfuerzo más grande en ese sentido. Obviamente que un gobierno siempre va a sentir que tiene otras prioridades, pero creo que hay que invertir más en educación. Formar las nuevas generaciones con nuevas herramientas, nuevas habilidades para enfrentar el futuro complicado que nos espera. Bueno, la siguiente pregunta está referida a lo que comentó Roque, el tema de la informalidad, ¿no? Que efectivamente pues, en nuestro país es bien alta igualmente. Entonces, ¿qué acciones realizó Rumanía? No sé si podría ahondar un poco más en esto, Sí. Que vencieron la informalidad, que la llevaron al 20%. Sí, bueno, hay muchas modalidades, muchas herramientas. Lo que se ha producido en Rumanía es cierto que al inicio fue a través de una legislación que impulsaba la formalidad y también sancionaba bastante duro la informalidad. Entonces se creó una institución pública, una agencia que verificaba si se cumple la ley. No fue, repito, no fue un proceso de un día a otro, ni siquiera de un año a otro. Hemos necesitado unos años para invertir esta situación, para revertir, perdón, esa situación. Y poco a poco se creó el cambio cultural, porque de eso se trata al final.
Los empresarios han entendido que es más conveniente ser formal porque así tienen también las formas de recibir, de pedir préstamos, de recibir aportes del Estado, de recibir apoyo, y los empleados han entendido que necesitan ser formales porque necesitan seguro médico, necesitan pensiones. Y ahora se llegó a esta situación cuando prácticamente casi nadie quiere trabajar sin contrato de trabajo, porque obviamente dicen, yo necesito los servicios sociales, necesito pensión, necesito tener esa seguridad que a los 60, 70 años voy a tener mis propios recursos, no voy a depender de nadie. Entonces, fue prácticamente una mezcla, así como de hecho creo que debe ser una mezcla de oferta y de solicitudes. ¿Ya? El Estado ofreció, pero también sancionó. Y en algún momento se produjo poco a poco, con cada año se produjo este cambio, y la economía logró formalizarse de forma significativa. Claro. De acuerdo, embajador. Esta es ya la última pregunta del señor Israel Alba. ¿Existe algún convenio de trabajo en el ámbito de tecnología o ingeniería de sistemas, bueno, en general cualquier profesión, para que peruanos vayan a trabajar a Rumanía? Bueno, y así llegamos a otro punto, porque una de las intervenciones del señor Falla, si no me equivoco, mencionaba exactamente eso. Sí, la tasa demográfica en Rumanía, como en toda Europa, ha bajado mucho. Tenemos un gran problema de natalidad, aunque en los últimos 2 años empezó de nuevo a crecer, pero todavía nos falta tiempo para solucionar este tema. Lo que pasó en primer lugar fue que durante esa década muy difícil de que he hablado, de los años 90, muchos rumanos han emigrado porque no tenían la paciencia de esperar a que el país resuelva sus problemas, querían prosperidad mañana. Entonces se han ido a trabajar a otros países europeos o Estados Unidos, donde han encontrado otras posibilidades. Y eso creó el primer desequilibrio demográfico. Luego, obviamente, un proceso natural en toda Europa. La población está muy envejecida y una tasa de natalidad que por un tiempo bajó bastante. ¿Qué pasa? Para resolver esta necesidad de fuerza de trabajo de una economía que ha crecido, empezando con el año 2000 ha crecido 7%, 8%, 9%, es una economía muy dinámica y necesitaba fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos importado. Y ahora se importa mucha fuerza de trabajo de países asiáticos, pero, y ahí ahora llego a la pregunta, sí existe interés para fuerza de trabajo de Perú. Hay empresas rumanas que ya ahora empiezan a buscar en otras partes, en países más generosos desde el punto de vista demográfico, como Perú, como América Latina, donde todavía no hay este problema. Y sí, existen posibilidades de trabajar en Rumanía, sin ninguna duda. Bueno, embajadora, me parece que quería dar unas palabras de cierre y ya las podría dar en este momento. Sí. Para agradecer muchísimo a todos los expositores. Vi con tanta alegría que conocen tanto sobre mi país. Es impresionante, le agradezco mucho. Roque, por supuesto, que voy a organizar un viaje a Rumanía y le voy a acompañar a todos los castillos, incluso el de Drácula, y le garantizo que no lo va a atacar. Bueno, sí, necesitamos, repito, tener más intercambios comerciales. La economía de Rumanía tiene un perfil más que todo industrial. Podemos ofrecer muchos productos y al revés, Perú nos puede ofrecer mucho más productos. La idea es que sea un intercambio directo. Recursos,
La parte de tasa demográfica ya la he tocado. Recursos, sí, Rumanía tiene muchos recursos minerales. Hemos tenido que reabrir algunas minas de carbono, lamentablemente, en el contexto de la guerra, aunque estas minas se han cerrado en los años 90, 2000. Tenemos muchos recursos y tenemos, por ejemplo, litio, pero todavía no se empezó la explotación, o al menos no de una forma muy extendida, muy amplia. Tenemos oro. También hemos tenido algunos problemas con la explotación de oro porque la población rechazó el uso de cianura y bueno, eso generó unos problemas. Pero sí, hay muchos recursos naturales. A veces estos recursos son una bendición, otras veces no tanto. Porque, por ejemplo, por tener tanto petróleo, Rumanía ha sufrido mucho en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto es lo que... y las tradiciones, las tradiciones rumanas, la cultura, sí, una cultura latina que ha sobrevivido en este mar eslavo, exceptando Hungría. El Ministerio de Cultura de Rumanía invierte mucho en la promoción de la cultura rumana al exterior. Y, por ejemplo, nosotros vamos a tener en unos meses varios artistas rumanos. En octubre va a venir acá un artista rumano de nivel internacional, Gheorghe Zamfir, que toca el flauta de pan, uno de los intérpretes del Condor Pasa de alto nivel y que ha compuesto una obra dedicada al Perú y la quiere donar al gobierno peruano. Entonces en octubre va a venir a Perú, va a presentar esta obra junto con otras creaciones suyas. Será un concierto en colaboración con el coro del Ministerio de Cultura peruano y con la Filarmónica. También otro concierto para el Día Nacional y probablemente, así como se ven ahora las posibilidades, un concierto del coro más importante de Rumanía, que este año ha cumplido 60 años de actividad, se llama el Coro Madrigal, y va a venir y han grabado, por ejemplo, un álbum con todos los himnos nacionales de América Latina y quieren regalar este álbum a los peruanos, por supuesto. Tenemos muchos eventos culturales y semanas de cine. Sí, hacemos mucha promoción cultural. Muchas gracias, embajadora. Gracias. Adelante, César. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, ya estamos al cierre de esta conferencia. No sin antes agradecer profundamente a la excelentísima embajadora, señora Camelia Ion Radu. Asimismo, a nuestros panelistas, ¿no? El ingeniero Mosqueira, el ingeniero Jorge Falla, que ha sido una exposición muy clara, muy didáctica, nos ha llevado paso a paso lo que ha ido ocurriendo, tanto en los últimos 30 años como posteriormente, los cambios que han habido desde el año 1990. La embajadora empezó diciendo, la democracia debemos defenderla. Eso se me ha quedado grabado. También ha dicho algo en uno de los momentos, es que para las elecciones del pueblo rumano, que el pueblo rumano tenga la inteligencia y la sabiduría de elegir bien. Yo creo que son mensajes que deben calar en nosotros, en todos los peruanos, porque también pasamos por problemas, tenemos retos, también tenemos dificultades, pero los mensajes hay que tomarlos, ¿no? Son lecciones aprendidas que a lo largo del tiempo nos permiten tener una visión diferente. De esta manera, señores, señoras, damos por concluida esta conferencia, no sin antes agradecer a Filiberto, Armando, que ya se retiró, ¿no? Que son los
fuertes para organizar estos eventos, y por supuesto a Roque, que nos apoya siempre en estos tipos de conferencias. Por si acaso, este video, esta conferencia ha sido grabada y se le va a reenviar a todos. Y probablemente también se le va a enviar un documento con los puntos que ha tratado hoy día la embajadora. Muy bien. También, solo no quiero olvidarme, hemos tenido la presencia de Trujillo, de Moche. Siempre están presentes acá en estas conferencias, agradezco mucho. Y también desde la ciudad de Salinas, California, también están presentes en esta conferencia. Saludos. Muy buenas noches con todos. Trujillo es una ciudad hermana de la ciudad Timișoara, que es la capital cultural europea donde empezó la revolución. Entonces, saludos especiales para la ciudad de Trujillo, nuestra hermana ciudad. Trujillo también es una ciudad revolucionaria. Correcto. Así es. Muy bien, gracias. Muy bien, muy buenas noches y gracias a todos. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Buenas noches. Gracias.